Hola, 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 hola. Bienvenidos al podcast. Sí, Comprehensive Spanish Language Podcast. And in this podcast we practice Spanish listening, guys. Yes. And today, hoy, vamos a hablar de cómo yo aprendí inglés, japonés, italiano, ruso. Sí, porque la verdad, chicos y chicas, yo tengo diferentes formas de aprender idiomas. Quizás cada persona tiene su manera de aprender un idioma, quizás cada persona es diferente, quizás cada persona aprende idiomas de la manera que más les gusta o más le, no sé, le emocione, le motive, ¿sí? Yo tengo diferentes maneras de aprender español, diferentes, no español, inglés, ruso, italiano, japonés. Sí, yo tengo y un poco de alemán, y un poco de alemán, y en un futuro quisiera aprender un poco de francés también, ¿no? Chicos y chicas, cada persona tiene sus maneras. Miren, voy a hacer la historia breve de cómo aprendí no el español, el inglés. Y la verdad, yo tengo, mi historia con el inglés es muy larga, la verdad. Yo tengo que decir que empecé a aprender inglés desde que estaba en la escuela. Pero como todos ustedes saben, la escuela nunca hay este inglés tan maravilloso, tan perfecto que nos enseñan en otros lugares, ¿sí? Como institutos, como profesores privados y todo esto. Yo pienso que cada persona sabe que la escuela, no sé cómo están ahora las escuelas, porque hace 20 años, sí. Hace 20 años las escuelas no eran igual a como lo son ahora, quizás ahora han mejorado muchísimo, tendría que preguntar, pero te creo que hace 20 años, cuando estábamos en la escuela, nosotros allí pequeñitos, ¿sí? En el primer curso, segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo, séptimo y así, nos daban un inglés básico. Todos teníamos inglés básico, sí, como ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias. Nos enseñaban palabras, nos enseñaban los verbos básicos, pero no era un inglés tan, como decimos, era como un inglés básico. O sea, que lo que nosotros aprendíamos allí eran solo palabras. Y por eso quizás no teníamos tanta motivación, o tengo que decir que teníamos un buen profesor de inglés, era un profesor genial y era un profesor dominicano que vivió en Estados Unidos y tenía un buen acento. Por cierto, él murió en esos tiempos, tuvo un accidente y murió. Sí, lamentablemente yo recuerdo, todavía no habíamos terminado la escuela y él estaba por allí y ya él había muerto, sí, y recuerdo que cambiaron a este profesor por otro y no fue igual. El profesor era muy bueno, solo que él se adaptaba al programa escolar y quizás por esto no era tan motivante aprender este idioma en esos tiempos, sí. Y a mí no me interesaba aprender inglés, yo solo veía películas en inglés, escuchaba canciones en inglés, series en inglés, veía lucha libre en inglés. Estas fueron las cuatro cosas que me motivaban. Ok, no me motivaban porque me interesaban, mejor dicho, porque yo no aprendí el idioma. Yo solo escuchaba. A mí me gustaba escuchar canciones en inglés y todavía me gusta, claro, me gusta mucho escuchar canciones en inglés. Es algo que siempre he hecho desde que era un adolescente. Es algo que siempre he hecho desde que era un adolescente. A mí me gustaba mucho ver películas en inglés, con subtítulos en español, claro, porque al principio yo no podía entender nada. Al principio yo no podía entender de qué hablaban, pero me gustaba escuchar los acentos, las voces en inglés. Es algo genial cuando tú escuchas la voz original, el acento original, sí. La verdad, yo no entiendo cómo es posible que cuando podemos escuchar una voz original, personas quieren escuchar traducciones. Esto a mí nunca me gustó. Había momentos en la televisión cuando tú escuchabas las voces de los actores, no sé, quiero decir voces traducidas, ¿sí? Y el doblaje, y no sé, como que no me llamaba, pero está claro que si tú veías esta película con tu madre, con tu padre, y ellos no hablaban inglés, tú no podrías verla en inglés, tenías que verla en español, doblada. Y eso era una excepción. Pero cuando yo veía mis películas solo, de forma
por mi cuenta, sí, yo veía mis películas en inglés con subtítulos en español, porque en esos tiempos existían los videoclubs. Nosotros rentábamos películas y buscábamos las películas en español y en inglés con subtítulos. Y yo las buscaba o en español o en inglés con subtítulos, ¿sí? Las dos maneras. Y a veces el mismo DVD tenía las dos opciones y esto era muy bien para mí porque me gustaba este tipo de cosas. Lo más interesante es que yo veía muchas películas y series también, chicos y chicas. Buscaba en internet, las buscaba en inglés con subtítulos en español. Solo las veía en español cuando quizás yo ya la había visto o cuando la veía con alguien. Y esto me ayudó mucho a comprender el inglés, a comprender cómo hablan los diferentes, no sé, actores de Inglaterra, de Reino Unido, de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. No importa el país que hablaba inglés, yo podría verlo sin problemas. Y por allí, por aquellos tiempos, también yo tenía un amor grande por la lucha libre. Saben, este deporte donde está The Rock, este deporte donde estaba, o entretenimiento, ¿sí? Donde estaba The Rock, John Cena, Stone Cold, Undertaker, todos, Batista, ¿sí? Todos estos luchadores famosos, que son los más famosos, ¿sí? Sí, podemos mencionar de los que son más famosos, porque ahora no hay tantas leyendas. Me imagino que los que ven lucha libre me entienden, saben lo que quiero decir. A mí me gusta la lucha libre todavía, pero no la veo tanto como antes. Por dos cosas, porque no hay mucho tiempo y porque también no es lo mismo que antes. Antes era más emocionante. Sabemos que la lucha libre es falsa, pero muchas cosas son verdaderas, pero es un entretenimiento que me encanta y yo la veía en inglés y me ayudaba con el inglés. Es muy útil ver cuando ellos agarraban ese micrófono y hablaban y hacían bromas, burlas o malas palabras. Y aprendí muchas malas palabras allí, tengo que decirlo. La era de la actitud, muy interesante. Y la verdad, con la música, con la lucha libre, con las películas, con las series, yo mejoré muchísimo mi inglés en cuanto a la forma auditiva, la comprensión auditiva, el escucha. Yo entendía todo, casi todo. De verdad, eso me ayudó mucho. Por muchos años yo llevo escuchando inglés, viendo cosas en inglés, videos en YouTube, videos en internet, todo en inglés. Y mi inglés para entender es 99%, 99.9%. Yo entiendo casi todo, no importa el acento, si es de África, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Australia, de Rusia, de cualquier país, yo entiendo todo, casi todo. Un 1% quizás yo no entiendo. Y les soy sincero, es porque yo tengo años escuchando inglés. Ahora, si hablamos de hablar, cuando yo ya entendía el inglés muy bien, yo no podía hablar todavía. Yo tenía muchos errores, cometía muchos errores. ¿Y saben por qué? Es porque yo no practicaba el habla. Yo no hablaba con nadie. Y es muy malo. Es muy malo porque tenemos que practicar, tenemos que usar nuestros, como decimos, tenemos que usar el idioma que aprendemos. Si no hablamos, ¿para qué aprendemos un idioma si no vamos a hablar? Hay que hablar, porque si no hablamos es un gran problema. Madre mía. Chicos y chicas, hay que hablar porque si no hablamos no hay progreso. Entonces yo en esos tiempos decidí tomar medidas porque yo dije, ok, yo voy a tener que buscar personas para hablar, pero ¿cómo es posible si yo no viajaba en esos tiempos? Yo no conocía personas que hablaban inglés, incluso mis amigos no hablaban inglés, mi familia no hablaban, en mi familia no hablaban inglés y yo tenía que buscar la forma. Entonces encontré por allí a Facebook, ¿sí? Creé una cuenta y comencé a buscar personas que hablan inglés. Y por allí comencé a practicar, escribir, a practicar mi escritura en inglés. Ahora yo puedo escribir quizás no tan perfectamente en inglés, pero puedo escribir muy bien gracias a esos tiempos a los que le dedicaba a la escritura, escribiendo, intercambiando mensajes con personas, sí, en Facebook. La verdad, a mí me gusta mucho cuando yo practicaba con alguien, hablaba con alguien de otro país, era muy interesante la historia de que en esos tiempos habían aplicaciones de intercambio, ¿sí? Donde tú podrías ir, por ejemplo, Chatroulette, podrías ir y hablar con personas de diferentes países en videollamadas, ¿sí? También
podías intercambiar, ellos te ven, te hablan y podrían practicar idiomas. Esto era un plus, esto era una bacanería cuando tú podías hablar con personas de diferentes países. A mí me gustaba mucho cuando yo hablaba con personas de diferentes países, ¿sí? Y la verdad era genial porque yo practicaba. Y también después, unos años más adelante, cuando estaba, por ejemplo, el COVID, saben que todo era online, habían aplicaciones de intercambio de idiomas donde tú podías buscar a una persona que hablaba tu idioma y podíamos practicar. Y yo practicaba mucho, mejoró mucho. Los últimos 10 años mi inglés ha mejorado un montón. Hay que decirlo, sí, gracias a estas aplicaciones. Y ahora yo puedo hablar, quizás no tan perfectamente, pero entiendo casi todo y puedo hablar de todo, de todo tipo de temas. Gracias a eso, yo no estudié inglés oficialmente. Yo nunca le pagué a un profesor. Yo nunca fui a un instituto. En la escuela ni siquiera me enseñaron el inglés que yo quería. Y yo aprendí inglés por mi cuenta. Pero yo aprendí inglés por mi cuenta, no porque alguien me lo enseñó, sino porque yo tenía la motivación en las películas, en las series, en las canciones, en todo. A mí me gustaba mucho escuchar música y hacer de todo en inglés. Y gracias a eso, hoy en día mi inglés es quizás mi segundo idioma después de español. Español, mi primer idioma, inglés, mi segundo idioma. Y ruso, mi tercer idioma, sí. Voy a hacer la historia del ruso en el siguiente episodio, porque esta es la primera parte y tenía que dedicárselo al inglés. Cómo yo aprendí inglés, chicos y chicas. Ustedes vean películas, vean series, escuchen músicas, busquen personas que hablan español en diferentes, no sé, a plataformas, aplicaciones. Tenemos internet, tenemos la tecnología. Gracias a la tecnología, a las plataformas, aplicaciones, podemos buscar personas de cualquier país, practicar cualquier idioma. Y esto es genial, fantástico. Por eso yo les deseo a todos ustedes que aprendan español. Busquen la manera que más les convenga. Si ustedes buscan un profesor, ok, no hay problema. Pero como yo les digo, yo aprendí por mi cuenta. A mí nadie me enseñó. Yo nunca estudié la gramática. Yo nunca estudié gramática. ¿Entienden? Yo solo escuchaba, leía, escribía y hablaba. Yo nunca estudié gramática y yo sé cómo usarla, no porque sé las reglas. Claro, ahora las sé las reglas, ¿sí? Pero yo las usaba no porque las sabía, sino porque yo escuchaba cómo los hablantes nativos hablaban y yo hablaba como ellos o entendía lo que ellos querían decir sin problema. Creo que el inglés es un idioma maravilloso, para todo podemos usarlo en cualquier país. Y la verdad, chicos y chicas, esto es todo por hoy. Mi historia con el inglés, ¿cómo aprendí inglés? Pues nunca lo estudié, solo tenía un estudio pasivo, ¿sí? Como viendo y escuchando y escribiendo y hablando. Y hoy en día mi inglés es mi segundo idioma. Gracias a esto que yo hice durante más de 10, 15 años, mi inglés es mi segundo idioma. Sí, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Para que ustedes vean que mi historia con el inglés no fue que yo lo aprendí, fue que yo lo adquirí, como lo hace un bebé, escuchando, viendo, escribiendo, hablando. Y la verdad, esto ha sido todo por hoy. Si quieren apoyarme en PayPal o Buy Me a Coffee, los enlaces están en la descripción. Les deseo lo mejor, buena semana y que recuerden, estudien español como ustedes quieran, no importa la manera. Yo lo hice con las películas, las series, la lucha libre, las canciones y a plataformas para buscar personas e intercambiar idiomas. Ustedes pueden hacer lo mismo. Yo pienso que solo es cuestión de tiempo. Yo nunca pensaba que yo podría hablar inglés como lo hablo hoy y que lo podría entender como lo entiendo hoy. Y no hay que pensar en esto, solo hay que hacerlo durante muchos años sin pensar en esto y van a ver los resultados, chicos y chicas. Hasta la próxima. Chao.